Harry se acercó y se sentó junto a Margaret. Sacó un almidonado pañuelo de lino y secó con suavidad las húmedas mejillas de la muchacha. Y en cuanto a usted, mozalbete, dijo su padre. Harry se levantó del asiento como un rayo y decidido se enfrentó al marqués. Margaret se quedó sin aliento, temiendo que hubiera una pelea. Le prohíbo que me hable de ese modo, lo amenazó Harry. Yo no soy una muchachita, sino un hombre hecho y derecho. Y si me insulta, le daré un golpe en su gorda cabezota. Lord Oxford guardó silencio. Harry volvió a sentarse al lado de Margaret. Ella estaba molesta, pero en su interior experimentaba una sensación de triunfo. Había informado a su padre que se iría, y aunque él se enfureciera, se burlara y le hiciera llorar, no había logrado hacerla cambiar de opinión. Se marcharía. El momento en que el Clipper inició su descenso en la bahía de Shediac, en el Golfo de San Lorenzo, Harry estaba reconsiderando el robo de las joyas de Lady Oxenford. Margaret había minado su resolución. Él estaba ansioso por ir con ella a Boston, vivir en una pensión, ayudarle a ser independiente y llegar a conocerla realmente. Pero todo eso cambiaría si él le robaba a la madre de ella. Shediac era la última parada antes de Nueva York. Tenía que tomar una decisión y pronto. Aquella sería su última oportunidad de meterse en el compartimiento de carga. El avión acuatizó con suavidad. La mirada de Margaret se cruzó con la de Harry y ella sonrió. Él le correspondió y se sintió culpable. ¿Acaso no sería una verdadera tontería arriesgarse a perderla por un puñado de rubíes? Pensó. Pero no se trataba de un puñado de rubíes, sino del juego, Delhi, que valía 100 billetes grandes, cantidad suficiente para transformar a Harry en lo que siempre había anhelado. En Shediac se utilizó un método diferente para atracar. Los pasajeros no bajaron a tierra por lanchas, sino que se acercó un barco que parecía un bote para pesca de langostas y que remolcó el avión al muelle. Después se ataron cables en ambos extremos de la nave y se la izó como un montacargas hasta un muelle flotante conectado al embarcadero por una pasarela. Un sobrecargo abrió la puerta y los pasajeros comenzaban a ponerse los abrigos. Todos los Oxenford se pusieron de pie, lo mismo que Clive Membury, quien apenas había hablado durante todo el largo viaje, excepto, recordó Harry, en ese momento, por la apasionada conversación que tuvo con el barón Gabón. Cuando los Oxenford salían, Harry murmuró a Margaret que la alcanzaría después. Luego entró al baño de caballeros, se peinó y se lavó las manos, solo para matar el tiempo. Escuchó cómo la tripulante bajaba por las escaleras desde la cabina de vuelo y cruzaba la puerta. Consultó su reloj y decidió esperar un par de minutos más. El personal de limpieza subiría al avión casi de inmediato. Escuchó atentamente. No se oía ruido alguno del otro lado de la puerta. La abrió un par de centímetros y miró hacia afuera. No había nadie. Salió con cautela. Sin pensarlo más, subió en silencio la escalera.
La última vez había revisado el compartimiento de estribor, ahora buscaría en el de babor. De inmediato se dio cuenta de que la suerte lo acompañaba. A la mitad del compartimiento había un enorme baúl de piel color verde y oro. Estaba seguro de que pertenecía a Lady Oxenford. Verificó la etiqueta. No tenía nombre, pero la dirección correspondía: Mano Oxenford, Berkshire. Solo estaba cerrado con una sencilla chapa que él hizo saltar con la punta de su cortaplumas. «Lotería», dijo en voz baja. El baúl estaba diseñado para ser usado como guardarropa en un camarote de transatlántico, por lo que Harry lo puso en pie sobre la base y lo abrió. En un extremo había un riel del que colgaban vestidos y abrigos, así como un pequeño compartimiento para zapatos en la parte inferior. El otro lado contenía 6 cajones. Harry revisó primero los cajones. Lady Oxenford tenía blusas de seda, suéteres de cachemira y cinturones de piel de cocodrilo del lado del riel para colgar ropa. Harry pasó las manos con mucho cuidado por cada prenda, de arriba abajo, y tocó por todas partes los costados del baúl. Finalmente abrió el compartimento de zapatos. No había nada más que eso. Se sentó de su lado. Estaba tan seguro de que ella llevaba sus joyas. Decidió revisar de nuevo. Comenzó por el compartimiento para la ropa. Puso una mano dentro del baúl y otra afuera, y trató de apreciar el espesor de los lados. Si le parecía normal, podía haber algún compartimiento secreto, pero no encontró nada extraño. Se volvió hacia el otro lado y sacó todos los cajones. Finalmente encontró el escondite: un sobre de cuero color canela, como una cartera de hombre, pero un poco más largo. Está pegado al fondo del baúl. Harry lo desprendió. Parecía un estuche de joyas. «Aficionados», dijo, al mismo tiempo que movía la cabeza. La suave piel estaba asegurada con un cierre. Con creciente excitación, Harry lo abrió. Ahí, sobre el forro de negro terciopelo, estaba el juego de él. En la penumbra del compartimiento de equipajes, las joyas brillaban como los vitrales de una catedral. El rojo profundo de los rubíes alternaba con las chispas multicolores de los diamantes. Las piedras eran enormes, en combinación perfecta y con un corte exquisito. Harry estaba extasiado. Levantó el collar. Era la pieza de joyería más exquisita que jamás hubiera tenido entre sus manos, tal vez la más hermosa que se haya fabricado nunca. Y ella cambiara su vida. Después de unos minutos dejó el collar y examinó el brazalete y los pendientes, dejando que los diamantes y los rubíes se alisaran por entre sus dedos como agua de colores. No sabía cuánto tiempo había pasado ahí, sin poder dejar de contemplar las piedras preciosas, cuando escuchó pasos en el exterior del compartimiento de equipaje. Los pasos se acercaron rápidamente. Harry se quedó paralizado de terror. Con febril rapidez, colocó los cajones en su sitio y cerró el baúl. Metió el juego de él en su bolsillo cuando la puerta del compartimiento de equipaje se abrió. Se escondió detrás del baúl. Hubo un prolongado silencio. Luego Harry escuchó 2 voces masculinas. «El tipo no está en el avión. Tiene que estar. No bajó». Su acento parecía estadounidense, pero más apagado, y Harry lo reconoció como canadiense. «Pero
¿De quién hablaban? Tal vez escabulló después que salieron todos los demás. Y bueno, ¿quién es él? Dicen que es un socio de ese matón que traen en el avión. Viaja con pasaporte falso. Un escalofrío recorrió a Harry. Él viajaba con un pasaporte falso. Una tercera voz se unió a la conversación. ¿A quién buscan, muchachos? Era Mickey Fins, el asistente del ingeniero. A un tipo que utiliza el pasaporte de Harry Van der Spoos, pero que no es él. Era el fin. Harry estaba atónito y confundido. Lo habían descubierto. La imagen de la casa de campo con cancha de tenis se desvaneció como en una antigua fotografía. El asistente de ingenieros comentó: ¿saben? Lo encontré husmeando por aquí cuando hicimos parada en Botwood. Bueno, pues ahora no está aquí arriba. ¿Están seguros? Una voz se escuchó de pronto a la derecha, muy cerca de Harry. No veo cómo pudo escapársenos, pero no está en el avión. Ya buscamos por todas partes. Por el amor de Dios, señores, pensó Harry, vayan a echarla a otra parte. El otro hombre habló de nuevo. Bueno, de cualquier forma lo atraparemos. No podrá caminar cerca de 240 kilómetros hasta la frontera sin que alguien lo vea. Por unos cuantos segundos, todos guardaron silencio. Finalmente, Harry escuchó que se alejaban las pisadas. Esperó un momento. No oyó nada más. ¿Qué haría? No podía bajar ahí del avión. Quizá estaría seguro hasta que llegaran a Nueva York, pero ¿y luego qué? Tendría que quedarse escondido en el avión y podría escapar por la noche. Tal vez lo lograra. De cualquier forma, no tenía alternativa, pero el mundo entero sabría que él había robado las joyas de Lady Oxenford y, aún más importante, también Margaret. Pensaría que era eso lo que él había buscado desde un principio y le rompería el corazón. Después lo odiaría y lo despreciaría. Aquella idea lo hizo sentirse enfermo de tristeza. Hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto lo había cambiado Margaret. Su amor por él era genuino. Todo lo que Harry había tenido en su vida siempre fue falso. Su acento, sus modales, su ropa, toda su forma de vida era un disfraz. Pero Margaret se había enamorado del ladrón, del muchacho pobre y sin padre, del verdadero Harry. Era lo mejor que le había ocurrido. Si lo perdía, su vida sería siempre como ahora, falsa y deshonesta. Pero ella había hecho que deseara algo más. Todavía quería tener esa casa de campo con cancha de tenis, pero esta no le daría ninguna satisfacción a menos que Margaret estuviera ahí. Suspiró. El pequeño Harry ha desaparecido. Tal vez empezaba a hacerse hombre. Abrió el baúl de Lady Oxenford y se sacó del bolsillo el estuche de cuero color canela que contenía el juego Deli. Lo abrió y sacó las joyas una vez más. Los rubíes brillaban como una hoguera. Tal vez nunca en la vida vuelva a ver algo tan hermoso como esto, pensó. Colocó de nuevo las joyas en el estuche y luego, con el corazón apesadumbrado, volvió a ponerlo en el baúl de Lady Oxenford.
Capítulo 14. Nancy Lehan se sentó en una tumbona de lona a rayas en el largo entablado del embarcadero de Sediac, sobre el extremo que daba a la costa, afuera de la terminal aérea. A su lado estaba Mervyn Lovesey. El romper del agua contra el muelle resultaba tranquilizante, y Nancy cerró los ojos. No había dormido mucho. Una sonrisa curvó las comisuras de su boca al recordar el mal comportamiento de ella y Mervyn la noche anterior. Sediac, en Canadá, era un pueblo de pescadores y un lugar turístico junto al mar. Al oeste del embarcadero había una soleada bahía en la que flotaban varios botes para pesca de langosta, algunos yates y 2 aviones, el Clipper y otro pequeño hidroavión. Al este se encontraba una amplia playa de arena y la mayoría de los pasajeros del Clipper estaban sentados sobre las dunas o caminaban por la orilla del mar. Mervyn se reclinó hacia adelante en su tumbón y dijo: Nancy, yo normalmente no soy un tipo impulsivo. De inmediato ella prestó atención. Hace solo unas cuantas horas que te conocí, pero estoy completamente seguro de que quiero seguir junto a ti por el resto de mi vida. No he podido dejar de pensar en el hecho de dejarte en Nueva York y regresar a Manchester, y no quiero hacerlo. Nancy sonrió. Era exactamente lo que deseaba que él le dijera. Estiró el brazo y le tomó la mano. Me da tanta alegría. ¿De veras? El problema es que pronto, salvo para el ejército, será casi imposible cruzar el Atlántico. Nancy sintió. También ella lo había pensado. Si nos separamos ahora, continuó Mervyn, podrían pasar años, literalmente, antes de que podamos reunirnos de nuevo. No puedo aceptarlo. Yo siento lo mismo. Entonces, ¿regresarás a Inglaterra conmigo?, preguntó él. ¿Qué? Nancy dejó de sonreír. Regresa conmigo. Puedes mudarte a un hotel o comprar una casa o un departamento, lo que quieras. ¿Estás loco?, exclamó Nancy enojada. Se sentía amargamente desilusionada. Tengo un hogar, 2 hijos y un negocio que vale millones de dólares. ¿Y me pides que vaya a vivir a un hotel de Manchester? Mira, yo creo que nos casaremos. Estoy seguro de que así será, pero supongo que aún no estás lista para comprometerte otra vez y de inmediato, ¿o sí? Ese no es el punto, Mervyn, repuso, aunque en cierta forma sí lo era. Lo que me molesta es que dieras por hecho que voy a dejarlo todo y a seguirte a Inglaterra. Pero, ¿de qué otra manera podemos estar juntos? Yo podría mudarme a Inglaterra o tú podrías venir a Estados Unidos. O los dos podríamos ir a vivir a alguna otra parte como las Bermudas. Él estaba atónito. Pero mi país está en guerra y la Fuerza Aérea requerirá de hélices por millares. Me necesitan. ¿Y por qué supones que mi país no me necesita? Yo fabrico botas para los soldados y cuando Estados Unidos entre en la guerra, serán muchos más los soldados que la necesiten. Pero yo tengo un negocio en Manchester y yo tengo uno en Boston y además el mismo más grande. No es lo mismo para una mujer. Claro que es lo mismo, idiota, gritó. De inmediato lamentó haberlo llamado así. Una expresión de pétrea furia se dibujó
en el rostro del hombre, lo había ofendido mortalmente. Mervyn se levantó de la silla y se alejó. «Maldición», exclamó ella con amargura. Estaba enojada con Mervyn y furiosa consigo misma por haber provocado que se fuera. Lo irónico de aquello era que sí estaba dispuesta a hacer un cambio en su vida. Lo que Danny Riley le revelara sobre su padre había modificado la forma en que ahora veía todo su pasado. Su padre le había prometido que sería la sucesora y que Peter trabajaría bajo sus órdenes, pero a Peter le había dicho todo lo contrario. Como consecuencia, los dos siempre pensaron que dirigirían la compañía. La estrategia de su papá funcionó bien con ella. La convirtió en una mujer brillante y con una voluntad férrea, pero a Peter le hizo un hombre débil, taimado y malicioso. Y ahora el más fuerte está por tomar el control de la compañía, todo según el plan de su padre. Pero eso era lo que más perturbaba a Nancy. A los 40 años de edad, sentía la necesidad de establecer sus propias metas y vivir su propia vida. Suspiró. Tal vez la ruptura con Mervyn no era irremediable. Así lo deseaba con todo el corazón. Ahora que está en peligro de perderlo, se da cuenta de lo mucho que lo necesitaba. La llegada de otro hombre, al que también en el pasado había alejado, interrumpió sus pensamientos. Nat Ningways se paró frente a ella y con cortesía se quitó el sombrero. «Parece que me has derrotado», comentó, «pero me sorprende un poco que hayas recurrido al chantaje para obtener lo que deseabas. Es una lucha por el poder, no una reunión para tomar el té». Touché, repuso. Luego dudó. «¿Puedo sentarme?» «No tienes que pedirme permiso, Nat». «Gracias». Sonrió, tomó la tumbona de Mervyn y la movió hasta quedar frente a Nancy. «Traté de apoderarme de Blacks sin tu ayuda. Debí saber que no podría». En efecto, se dio cuenta de que esas palabras sonaban muy hostiles, pero no estoy resentida. Me alegra, porque aún quiero comprar tu empresa. Nancy se sorprendió. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero que hagamos las paces, que aceptes tomar una gerencia en General Textiles y que firmes un contrato por 5 años. ¿Para hacer qué?» Nancy no se esperaba eso. «Para dirigir Black's Bots como una división de General Textiles. Perdería mi independencia. Sería una empleada. Eso depende de los términos del trato. Podría ser accionista con toda la independencia que quisieras. Yo no suelo interferir con las divisiones que sí dan ganancias». El instinto de Nancy le decía que rechazara esa propuesta, sin importar cuánto le durara la píldora. Lo que él quería era quitarle la compañía, pero ha decidido dejar de vivir según el programa de su padre. «Tal vez me interese», respondió. «Es todo lo que quieres saber», repuso él, al tiempo que se pone de pie. «Piénsalo. Estoy dispuesto a ceder con tal de hacerte feliz». Su mirada se dirigía hacia más allá de donde ella estaba, hacia tierra. «Creo que tu hermano quiere hablar contigo». Nancy volvió la cabeza por encima del hombro y vio que Peter se aproximaba. Nat se puso el sombrero y se alejó.
Aquello parecía una maniobra de tenazas. Nancy miró a Peter con resentimiento. Al llegar su hermano, se paró frente a ella e inclinó hacia un lado la cabeza con un gesto que le recordó cuando era niño. ¿Podríamos hablar? Quiero disculparme. ¿Quieres disculparte por tu traición ahora que has fracasado? Quiero que hagamos las paces. Todos quieren hacer tratos conmigo el día de hoy, pensó con amargura. ¿Cómo podrías enmendar lo que me has hecho? No puedo, repuso de inmediato. No pondré nunca, Nan, es la verdad. Le dirigió una radiante sonrisa. ¿Quieres caminar conmigo por la playa? Nancy suspiró. Después de todo era su hermano menor. Se puso de pie. Llegaron hasta el extremo del embarcadero y luego bajaron a la playa. Nancy se quitó los zapatos de tacón alto y caminó lentamente sobre la arena, con las medias puestas. Peter permaneció en silencio por un rato, hasta que al fin ella habló. Todavía no lo sé, dijo, pero tal vez acepte la oferta de Nat y fusione nuestra compañía con la de él. Ya no es nuestra compañía, Nan, solo tuya. Me he dado cuenta de que no sirvo para el negocio y he decidido dejarlo en manos de gente como tú, que es buena para eso. Pero, ¿qué harás? Pensé que tal vez podría comprar esa casa. Pasaban cerca de una bonita cabaña pintada de blanco, con postigos verdes. Voy a tener mucho tiempo para tomar vacaciones. Sintió pena por él. Es una linda casa, está en venta. Hay un letrero en el otro lado. Anduve fisgoneando por aquí temprano por la mañana. Ven a ver. Rodearon la casa. Estaba cerrada, pero desde afuera se veía bonita. Tenía un amplio porche donde había una hamaca. En el extremo más alejado había una pequeña construcción sin ventanas. Nancy supuso que era una caseta para lanchas. Podrías tener un bote, comentó. A Peter siempre le había gustado navegar. La puerta de la caseta para lanchas estaba abierta. Peter entró con ella. Dios mío, lo escuchó gritar. Ella cruzó el umbral y trató de ver en la penumbra. ¿Qué pasa?, preguntó con ansiedad. Pete, ¿estás bien? Peter apareció a su lado y la tomó del brazo. Durante una fracción de segundo, Nancy vio una horrible mueca de triunfo en el rostro de su hermano y se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Luego, él tiró de su brazo con violencia para empujarle hacia el interior. Nancy tropezó y cayó al suelo polvoso. Peter, gritó con furia. Lo escuchó dar 3 pasos rápidos. Luego la puerta se cerró de golpe y ella quedó en la oscuridad. Se escuchó el sonido de algo que raspaba como si estuviera atorando la puerta. Peter, lo llamó asustada. Peter, respóndeme. No hubo respuesta. Un temor histérico le subió a la garganta. Quiso gritar. Solo había una puerta. Apoyó el hombro en ella y empujó con toda su fuerza, pero no logró moverla. Al caer, se había lastimado los codos y las rodillas, y las medias estaban rotas. «Eres un cerdo», gritó al ausente Peter. La casa estaba un poco retirada de la playa, pero existía la posibilidad de que algún pasajero del Clipper o incluso alguien más pasara por ahí. Nancy llenó sus pulmones de aire y gritó con todas sus fuerzas: «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!». Aun cuando no dejaba de pedir ayuda, conforme el tiempo avanzaba,
sus esperanzas empezaban a desvanecerse. Escuchó el rugir de los poderosos motores del Clipper que retumbaban en la bahía. Del pánico pasó a la desesperación. Además de haber sido traicionada y derrotada, había perdido a Mervyn, quien en ese momento ya estaría a bordo del Clipper, y probablemente pensaría que ella no quería nada con él. El rugido de los motores distantes fue en aumento. El Clipper estaba por despegar. En ese momento se dio cuenta de que perder a Mervyn y su negocio tal vez era el menor de los problemas. ¿Qué sería si nadie pasaba por aquella caseta de lanchas en una semana? Podría morir ahí. Aterrada, comenzó a gritar con fuerza. Sintió una lágrima correr por la mejilla y la limpió con el puño de su abrigo. Tenía que controlarse. Debía haber una solución. Gritó y golpeó inútilmente la puerta con los puños. ¿Quién está ahí?, preguntó de pronto una voz. Nancy guardó silencio y dejó de golpear. Realmente lo había escuchado. Nancy, ¿eres tú? El corazón le dio un vuelco. Mervyn, gracias a Dios. Te he estado buscando. ¿Qué demonios te pasó? Primero sácame de aquí, ¿quieres? La puerta se sacudió. Está atorada, lo escuchó decir. Un momento después, la puerta se abrió y ella se lanzó a los brazos de Mervyn sin poder contener el llanto. Él la abrazó y le acarició el cabello. Ya pasó, la consoló. Peter me encerró, explicó llorosa. Supuse que había hecho algo ruin. En mi opinión, ese hermano tuyo es un verdadero bastardo. En aquel instante, a Nancy no le importaba Peter. Estaba enormemente feliz de ver a Mervyn. Lo miró a los ojos a través de una cortina de lágrimas y luego le besó el rostro por todas partes. Los ojos, las mejillas, la nariz y finalmente los labios. Se quedó parada, sostenida por él por algunos minutos. Luego, sonriéndole el uno al otro, salieron al tibio sol y caminaron lentamente sobre la arena hacia el embarcadero. Nancy se preguntaba si sería su destino vivir en Inglaterra y casarse con Mervyn. Había perdido la batalla por su compañía, pues no tenía manera de llegar a Boston a tiempo para la junta del consejo. Sus hijos ya eran independientes, pero ¿qué haré en Inglaterra?, pensó. No podía ser ama de casa. Llegaron al embarcadero y se quedaron de pie, contemplando la bahía. Nancy se preguntaba con qué frecuencia saldrían de ahí los trenes y estaba a punto de probar a Mervyn que lo averiguara cuando se dio cuenta de que él miraba con mucha atención algo en el agua. ¿Qué miras?, le preguntó. Un ganso Grumman, respondió pensativo. Yo no veo ningún ganso. Aquel pequeño hidroavión le llaman ganso Grumman, señaló. Es nuevo y muy rápido, más rápido que el Clipper. Nancy miró el hidroavión. Era un monoplano de 2 motores, con cabina cerrada, y parecía muy moderno. Adivinó los pensamientos de Mervyn. En aquel hidroavión, ella puede llegar a Boston a tiempo para la junta del consejo. ¿Crees que podamos alquilarlo?, inquirió dudosa, casi sin querer abrigar una esperanza. Era lo que me preguntaba. Vamos a averiguar. Caminaron deprisa por el embarcadero hasta el edificio de la aerolínea. A Nancy le latía con fuerza el corazón. Tal vez aún pudiera salvar su compañía. Al entrar en el edificio, un joven en uniforme de Pan American exclamó: «Pero, señores, han perdido el avión». «¿Sabe de quién es ese pequeño hidroavión?», inquirió Nancy
Sin preámbulos, el ganso, claro que sí, es de un industrial llamado Alfred Schodborne. ¿Quiere alquilarlo? Sí. A Nancy le dio un vuelco el corazón. Uno de los pilotos está aquí. Vino a ver el Clipper. Dio un paso atrás y llamó a alguien de la habitación contigua. Oye, Ned, alguien quiere alquilar tu ganso. Me gustaría ayudar a los amigos, dijo el hombre, pero mi copiloto no está aquí y el ganso necesita una tripulación de 2 personas. Nancy sintió que el corazón se le iba a los pies. Yo soy piloto, repuso Mervyn. He volado el Supermarine. Ned se quedó impresionado, pues el Supermarine era para carreras. Si ha volado un Supermarine, no tendrá ningún problema con el ganso, dijo. ¿A dónde quiere ir? A Boston. Les costará $1,000. No hay problema, exclamó Nancy con emoción. Puedo darle un cheque personal o puedo enviar la cuenta a mi compañía en Boston. Se llama Black Bots. Oiga, yo traigo puestos unos de sus zapatos. Ella le miró los pies. Llevaba el modelo Oxford con puntera de $6.95 en color negro y del número 9. ¿Cómo le quedan?, preguntó de modo automático. Perfecto. Son unos excelentes zapatos, pero supongo que usted ya lo sabe. Sí, sonrió. Son buenos zapatos. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 14. Terminamos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de Noche sobre las aguas de Ken Follett. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.